Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de gestión de compra, un encuentro más para seguir avanzando y sumando. Hoy nos acompaña Andrea Montesino. Andrea es coach ontológico, siendo su profesión de base contadora y licenciada en administración, recibida en la Facultad de Ciencias Económicas. Su desarrollo laboral se produjo en el mundo PYME, teniendo más de 15 años de experiencia en empresas nacionales. Desde AM Consultora se dedica al coaching para emprendedores y organizacional y a dar capacitaciones a través de conversaciones individuales o grupales. La charla de hoy, ¿cómo gestionarnos en épocas de incertidumbre? Bienvenida Andrea al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, una alegría estar nuevamente acá en el ciclo de charlas, recibirte y escucharte con este tema que es más que nunca vigente y que nos obliga un poco a estar ahora presentes, a escucharte y a ver cómo llevamos esto adelante. Bien, bueno, muchas gracias. Hola a todos los que nos están viendo acá por internet. Y el tema de hoy realmente es hiper interesante. A mí me gustan todos los temas que hablo, así que siempre abro diciendo qué tema interesante. Pero este realmente es interesante porque vamos a hablar de cómo tomar decisiones en épocas de incertidumbre, ¿no? Cómo gestionarnos en épocas de incertidumbre. Y esto sirve no solamente para organizaciones, sino también para emprendedores y para cada uno en la vida. Yo lo voy a enfocar más para lo que es una organización, una empresa, y también para lo que es el mundo emprendedor. Y cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de épocas en las cuales no sabemos bien cómo viene la cosa, ¿no? Se ve como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que pasan cosas en el mundo, pueden ser cosas económicas, pueden ser una pandemia, puede ser cualquier otra cosa que nos desenfoca, que nos hace cambiar el día a día, nos hace cambiar la rutina, las herramientas de trabajo, las formas. También pueden ser cambios de gustos de las personas, que nuestros clientes vayan cambiando, que ya no les guste más la cosa, que haya confusión, lío y que no sepamos bien por dónde agarrar. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Y hay algunos tips de dónde agarrarnos, ¿no? Yo siempre hablo desde el coaching ontológico, aplicado a organizaciones y emprendimientos. Y dentro de este paradigma podemos encontrar 4 tips que podemos utilizarlos para poder gestionarnos dentro de una organización o dentro de un emprendimiento, o también para tomar decisiones en nuestra propia vida personal. El primero de todo es tener en cuenta cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, ¿sí? Ahora voy a explicar qué es cada cosa de esta, con qué se come cada cosa de esta y cómo podemos aplicarlo a la realidad. Porque son cosas que uno mayormente no piensa, uno mayormente, empresas grandes sí lo tienen ya pensado, pero el pequeño emprendedor o el pyme, incluso el profesional, simplemente va al hacer día a día hasta que se encuentra con algo grande, un problema, una incertidumbre, algo que le mueve el tablero y se tiene que preguntar ciertas cosas. La primera pregunta, que es la respuesta al propósito, es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué tenemos este negocio? ¿Para qué tenemos esta empresa? ¿Para qué tenemos esta profesión? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos todos los días? Ese es el propósito, ¿sí? El propósito de una organización, de un emprendimiento, de lo que fuese. Tenemos que preguntarnos cuál es eso. Esto lleva su tiempo, ¿sí? Yo lo digo así muy suelta de cuerpo, pero lleva todo un tiempo hacerlo. Lo ideal es que cada vez que uno va a armar un negocio, preguntarse antes de armar el negocio, ¿para qué? Y más ideal todavía es que cada uno de nosotros tengamos el para qué de nuestra profesión o de nuestra vida misma, ¿sí? Porque así se va a hacer mucho más fácil poder encontrar el para qué de mi negocio. Se va a hacer mucho más fácil poder encontrar socios, porque los para qué van a tener que ser similares. Va a ser mucho más fácil todo. Pero si nunca nos preguntamos, bueno, en medio de una crisis, en medio de una incertidumbre, en medio de un problema X, está bueno comenzar a preguntarse para qué está el negocio. Y esta pregunta tiene que ser hecha siempre por los propios dueños del negocio, por el emprendedor, o por los directivos, o por los ejecutivos, o por el grupo que está coordinando y armando la cosa, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuál es la misión? Muchas veces está confundido el propósito con la misión, o en bibliografías es como que lo dan todo igual. Yo misma lo daba antes como dos conceptos iguales, pero la misión está hablando de esa actividad que vamos a hacer para llegar, para alcanzar al propósito. Por ejemplo, una empresa de transporte puede tener como propósito unir económicamente
a diferentes pueblos, ¿sí? O diferentes comunidades, mejor dicho. Y como misión, el transporte, ¿sí? Porque el transporte va a ser la actividad por la cual va a cumplir con su propósito de conectar económicamente diferentes comunidades. Después viene la visión, ¿sí? La visión que es a dónde queremos llegar y cuándo queremos llegar. Un ejemplo bien práctico es esa misma empresa de transporte que diga, bueno, acá a 5 años queremos ocupar el 30% del mercado. Eso es una visión, es una declaración de dónde queremos llegar y cuándo queremos llegar. Si tenemos bien en claro esto, ya podemos saber cuál queremos que sea nuestro futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que tirar el dardo, ¿sí? O la flecha, o apuntar el arma. Y hay otro concepto que es muy, muy importante, que también hace la definición de futuro, que es los valores, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros valores organizacionales? ¿Cuáles son nuestros valores de emprendimiento? ¿Cuáles son mis valores como persona que yo traslado a mi negocio, que traslado a mi profesión? ¿Por qué es importante saber los valores? Porque los valores están guiando la acción, ¿sí? Son principios, por empezar, son principios que guían la acción. Indican cuáles son los límites, o qué es lo más importante, qué es lo prioritario que voy a defender a última instancia. Si yo no conozco esto, mi persona, del negocio, o de mi organización, o de mis colaboradores, equipo de trabajo, yo no voy a saber cuál es la guía de acción. Y todos tenemos valores, todos, aunque no los colocamos, aunque no los tengamos en el consciente, sí los tenemos en el inconsciente. Entonces, nuestra acción va a ser guiada igual por valores, aunque nosotros no los sepamos. Está muy bueno por eso trabajar y ver cuáles son los valores que priman. Y no son los valores que están colgados en el cuadrito en una oficina. No, son los valores que día a día utilizamos en nuestro accionar. A veces en las empresas hay valores, hay visiones, hay misiones y propósitos colgados en un cuadrito. Pero esos son los que inventaron alguien de mercadotecnia, alguien que le armó la página web, alguien que hizo algo como para que quede lindo. Y no, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que creer en esto. Tiene que haber creencia, tiene que haber fe en todo eso, porque si no hay eso, no es real. Entonces, pero siempre va a haber algo, ¿sí? Entonces siempre va a haber algo, y ese algo puede ser que cada uno tenga su propia forma de pensar, que cada uno vea su propio futuro, su propio valor, y bueno, entonces va a ser como un carro tirado por burros que van en diferentes direcciones. Se va a romper, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces con las organizaciones, con los emprendimientos, con las profesiones e incluso con las vidas personales. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, Andrea, qué lindo todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Pero ¿esto qué tiene que ver con la incertidumbre? Tiene que ver en este aspecto. Tiene que ver en el sentido de que cuando alguien tiene que tomar una decisión, alguien tiene que decidir entre tomar una acción u otra, seguir un camino u otro, tiene que preguntarse cuál de esos 2 caminos o esos 3 caminos le va a acercar al propósito. ¿Cuál de esos caminos va a hacer llegar a esa visión? ¿Cuál de esos caminos no está en contra de los valores? ¿Cuál respeta los valores? Si nosotros podemos encontrar en infinitas posibilidades, aquellas posibilidades que hacen que nosotros nos acerquemos a todo eso, entonces la respuesta es sí, vamos por acá. Pero si no, no vamos por acá. Por eso en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos de tormenta, está muy bueno tener en claro este faro, porque son faros, hacia ahí tenemos que ir. Por ahí no vemos nada, por ahí estamos en medio del desierto en una gran tormenta de arena, pero por ahí vemos una luz allá, y bueno, ¿cómo es esa luz? ¿Sí? La luz que tiene que ser nuestra luz propia, ¿no? La luz de nuestro propósito. Claramente, claramente. Por eso es importante esto. Te voy a interrumpir un segundo y te voy a hacer una preguntita en esto que vos decías de la incertidumbre y de gestionarnos. Y en esto de revisar, de alguna manera estamos obligados, porque digamos, hay empresas, hay instituciones, o mismo uno, como individuo, como profesional, que tiene ciertas creencias, ciertos valores, ha ido por determinados caminos y demás, y hoy se encuentra en esa incertidumbre de tener que ir a revisar. O sea que por más que uno crea que tiene en claro ciertas cosas, estamos casi como en la obligación, por lo menos, al menos, o de validarlas o de revisarlas para modificarlas. Exactamente. Y ahí es donde entra el tema del aprendizaje transformacional, ¿sí? Hay una capacidad, una habilidad que tenemos todos los humanos, que es una habilidad creativa y una habilidad de aprendizaje, ¿sí?
el humano aprende. Mayormente se aprende en épocas de incertidumbre, en épocas de dolor, en épocas de sufrimiento, en épocas de que te está pasando algo, porque ahí la atención y todo el interés está puesto en salir de eso, entonces ahí es como que estamos todos los canales abiertos para aprender. Entonces, mayormente, estas etapas grises de la vida organizacional, incluso de la vida personal, sirven para que nosotros podamos aprender y podamos transformar nuestro ser y salir adelante, ¿sí? Pero bueno, acá dentro de esto es la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ser aprendices constantes. Dentro de una organización hay que fomentar no solamente el aprendizaje individual, sino también el aprendizaje colectivo, ¿sí? Porque nosotros en realidad los humanos aprendemos en una relación. No es que aprendemos solitos, aprendemos relacionándonos con los otros, porque somos seres que estamos en comunidad, entonces estamos todo el tiempo relacionándonos. No hay actividad relacional más profunda que la de los negocios, ¿sí? O sea, pensar que los negocios es una cosa y la vida es otra, no. O sea, el negocio es la vida de relación de las personas. Entonces, ahí es donde uno aprende. Hay varios tipos de aprendizaje. El primer aprendizaje que uno aprende es simplemente adquirir un conocimiento y aplicarlo, ¿no? O sea, porque el aprendizaje justamente no es memorizar un contenido teórico, sino es poderlo aplicar. Cuando aplicamos y obtenemos un nuevo resultado, decimos que hemos aprendido. Pero hay otros tipos de aprendizaje. También están los aprendizajes que se llaman de segundo grado, que cuando uno aprende una habilidad nueva, una capacidad nueva. Por ejemplo, me veo obligada a aprender a hablar a través de Internet, porque si no mi negocio no puede surgir adelante. O sea, aprendo una habilidad nueva. Estaba acostumbrada a escribir o hablar cara a cara, ahora tengo que aprender otra cosa. Es una habilidad nueva que tengo que desarrollar. Generar un nuevo resultado que me va a acercar a lo que yo quiero hacer. Pero después hay otro aprendizaje que responde a tu pregunta, que es el famoso aprendizaje transformacional, que se trata de modificar, cambiar nuestra mirada. ¿Nuestra mirada de qué? De nuestro propio ser. En el caso de un ser humano individual, pero también hay un ser colectivo en cuanto a una organización o a un emprendimiento. Entonces, poder cambiar la mirada de eso. Y cambiar la mirada de eso significa muchas veces cambiar determinados conceptos, de determinadas formas de hacer, determinadas formas de ver las cosas, ¿sí? Se dice que el propósito se va a mantener constante siempre, o sea que nosotros tardamos en llegar a nuestro propósito, ¿sí? Los valores también se pueden modificar a lo largo de la vida, pero hay una base que siempre va a estar porque forma parte de nuestra identidad. Pero hay otras cosas, otros procedimientos, principios, conceptos teóricos. En una organización serían políticas, normas, formas de entender el negocio. Incluso se puede llegar a cambiar de negocio sin cambiar el propósito. Por eso es tan importante saber cuál es el propósito. Por ejemplo, volviendo a esta empresa de transporte, ponele que quiebren o le vayan mal o tengan que hacer una jugada rápido. Manteniendo el propósito, que siempre el propósito es algo superior, ¿sí? El propósito no estamos hablando solo de... Está por arriba del negocio, digamos. Está por arriba de todo. Entonces, manteniendo el propósito de unir económicamente a comunidades, salirse de la misión del transporte o de esa actividad. Y puede encarar otro tipo de actividad que sea unir. Correcto. Sí, sí. Incluso tomando el transporte mismo, si es transporte de camiones, puede pasarse a aviones o puede pasarse a la teletransportación. Una cosa loca de ciencia ficción, que en realidad no es tan loca porque ya hay experimentos sobre eso, pero bueno, tranquilamente podría decir, bueno, dejo de lado el camión, o dejo de lado el avión. Sí, sí, modificar el medio de transporte, pero que siga siendo el transporte. Tal cual. Y incluso podemos dejar el transporte. Y podemos pasar simplemente a la conexión económica entre comunidades. Sí, sí, sí. Establecen una red virtual donde unen a las comunidades. Tal cual. Por eso es importante conocer el propósito. Porque hasta puedo cambiar de negocio y no estoy cambiando de propósito. Bien. Y esto pasa en la vida misma. Mayormente lo que hace la gente que es tira todo y se va a otra cosa que no tiene nada que ver. No tenemos nada. Tenemos que transformarnos dentro de lo mismo. Y ahí está el crecimiento, ahí está el aprendizaje. No tirar todo, borrón y cuenta nueva. No, borrón y cuenta nueva a esas creencias limitantes, a eso que yo creía antes que no podía hacer, a eso que yo creía antes que no podía hacer.
Y ese es el aprendizaje. Y ese aprendizaje dentro de una organización tiene que ser hecho de forma colectiva. En realidad siempre es de forma colectiva, porque aunque tengamos una empresa unipersonal, aunque tengamos un emprendimiento, no estamos solos, porque no somos ermitaños viviendo dentro de una cueva, estamos siempre dentro de una comunidad. Entonces, Correcto. tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia y entender que la humanidad como tal es la humanidad, es un conjunto, es forma todo un Que uno. si no se trabaja en comunidad o en ese relacionamiento que debe haber, difícilmente se pueda modificar o mejorar en algo. Tal cual. Que eso no implica cambiar ni la identidad ni la individualidad de cada uno, pero es ser consciente de que se forma parte de un todo, ¿no? Entre comunidades varias, comunidades globales incluso, ¿no? Entonces, es esto, es el aprendizaje, el comenzar a vernos desde un punto diferente. Y cuando comenzamos a incorporar conceptos diferentes, bases diferentes, sin cambiar nuestro propósito, podemos llegar lejos. ¿Sí? Bien, clarísimo. Claro. Y en esto que vos, sí, perdón, te iba a decir, y en esto de generar posibilidades, claramente digo, por todo, digamos, no solo por una cuestión de experiencia, sino por esto que vos planteás y demás, no hay otra forma que no vayamos a trabajar en conjunto, a que si no generamos, o para el adentro, digo, ¿no? O sea, para el adentro de una organización o de una empresa, o para el afuera, llámese con proveedores, con alianzas estratégicas, con lo que fuere, difícilmente se pueda crecer, mejorar o reinventarse de alguna manera por la de uno, se podría decir. Digamos, tiene dos caras el tema de reinventarse o mejorar o trascender, ¿no? Primero parte del crecimiento interno, ¿sí? Pero los frutos se van a ver en las relaciones. Claro. Si no es como que, es como, digamos, la creencia es primero y después viene la obra, digamos, o sea, pero tiene que haber un resultado, si no, no tiene gracia. Claro. Entonces, acá es eso, ¿no? O sea, primero hacer esa transformación y después llevarlo. Pero la posibilidad, digamos, para generar posibilidades hay que utilizar las conversaciones, ¿no? El famoso poder de la palabra, que se habla en ontología del lenguaje, ¿no? O sea, la palabra tiene poder, la palabra crea, ¿sí? La palabra no solamente es para describir, sino también es para crear, para declarar. El propósito es una declaración, ¿sí? Una visión es una declaración, los objetivos son declaraciones, estamos creando un mundo. Entonces, a través de las... Eso no, si lo decimos para nosotros solos, quedó ahí, o sea, quedó como letra muerta, tenemos que decirlo para el contexto. Y siempre generar esos espacios. Generar espacios de conversación. Primero, si somos solos con nosotros mismos, ¿no? O sea, con la almohada, tenemos que hablar con la almohada. Pero si no es un emprendimiento unilateral, tenemos que hablar con los que forman parte de la organización, con nuestros socios, con nuestros ejecutivos, con nuestros empleados, con todos. Y después hay que salirnos del límite propio del negocio interno y comenzar a hablar con los otros stakeholders, dicen responsabilidad social empresarial, con los otros grupos de interés, o sea, hablar con los clientes, hablar con los proveedores, hablar con los competidores, algo que muchas veces suena hasta, ¿cómo voy a hablar con mi competidor? ¿Cómo voy a hablar con el comerciante de al lado que vende lo mismo que yo? ¿Me va a robar las ideas? No, porque ahí hay un cambio, hay que hacer un cambio y pasar de un mundo en donde de escasez a un mundo de abundancia. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el otro deja de ser un competidor y pasa a ser un compañero de rubro. Sí, si no, de alguna manera nos repartimos las miserias. Tal cual. La idea es vivir en abundancia, ¿no? Ya me estoy yendo a temas que parecen espirituales, hasta esotéricos para algunas personas, pero estos son los temas que hacen que una organización funcione o no funcione. Esto lo digo como contadora, no lo estoy diciendo como coach. Entonces me dice, ¿cómo puede ser que esta empresa pasa esto y esto? Bueno, ¿cuáles son los conceptos que tienen en la cabeza los que dirigen esta organización? ¿Cuáles son los conceptos de la mayoría? Porque la mayoría, aunque no sean los dueños, también tienen un peso en la organización. ¿Sí? Termina afectando o condicionando ese funcionamiento. Exactamente, porque la organización es un organismo vivo, ¿sí? Que interrelaciona y que genera un cuerpo independiente del cuerpo de los directivos o de los fundadores. Y además es un cuerpo que pertenece a otros cuerpos,
¿sí? Que son los cuerpos comunitarios, del rubro, del mercado, del país, de la región y del mundo mismo. Por eso cuando sucede cualquier cosa en cualquier parte del mundo, en este mundo globalizado, que siempre fue globalizado, pero ahora es como que nos estamos avivando de que es globalizado, toca todo con todo, ¿sí? Y no es nuevo. O sea, nada es nuevo, pasa que vamos tomando distintos niveles de conciencia y vamos entendiendo y comprendiendo más cosas. Entonces, cuando estamos atravesando una incertidumbre, bienvenida sea para poder traspolar, crecer y comenzar a ver otras cosas, y cuando vemos otras cosas, vamos viendo otras posibilidades. Porque para ver posibilidades hay que empezar a ver otras cosas, y para ver otras cosas hay que comenzar a creer en otras cosas. Y creer en otras cosas implica poder transformarnos a nosotros mismos, a nuestro modelo mental, a nuestras creencias, a nuestra forma de relacionarnos, a nuestras formas de tener habilidades. Y acá hay un cuarto punto, un cuarto tip, que es el tema de la gestión emocional. Y ahí ya les vuelvo el moño a todos. Que tienen que ver las emociones con los negocios. Y tiene que ver Todo. 100%, todo. ¿Por qué? Porque la emoción no es otra cosa que la predisposición para la acción, ¿sí? Dicho en otras palabras un poquito más complicadas, las emociones son un mecanismo biológico de adaptación que tienen las personas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder adaptarse, para poder tomar decisiones. Las emociones nos llevan a tomar decisiones, no la razón. La razón justifica lo que la emoción decide, ¿sí? Porque somos seres emocionales que razonamos, ¿sí? Clarísimo, clarísimo. O sabe algo de esto, más y chocolate por la noticia. Pero todavía hay mucha gente que no lee noticias, entonces está bueno predicarlo para que lo sepan. Entonces, si estoy en una emoción de miedo, que es natural, no es raro tener miedo, no es malo, no hay emociones malas ni buenas. Cuando estamos en una situación de incertidumbre, tenemos miedo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, nos agarra ansiedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El miedo nos paraliza. El miedo nos hace escondernos, nos hace huir naturalmente. ¿Por qué? Porque el miedo se originó en toda la evolución humana y de los otros animales, ¿no? O sea, todo el mundo evolucionó con el miedo para poder defenderse, correr y escapar de los que nos venían a comer, ¿sí? Si un conejo no le tiene miedo al zorro, no existirían más conejos, ¿no? Entonces es normal, es sano tener miedo. El tema es que el miedo, en situaciones en donde nadie nos está corriendo para comernos, nos genera imposibilidad de avanzar. Entonces, te paraliza de alguna manera. Paraliza. Y en algunos casos te enoja. Hay muchas personas que el miedo lo cubren con enojo. ¿Por qué? Porque tienen que estar en una situación crítica y tienen que defenderse. Entonces lo que van a hacer es atacar, porque están muertos de miedo. Levantar la guardia y atacar. Exactamente. Y cuando estamos en esa situación de miedo o ataque, difícilmente podemos relacionarnos con los demás, difícilmente podemos generar posibilidades, difícilmente podemos aprender y difícilmente podemos generar ingresos, y mucho menos detectar nuestro propósito. Bueno, no podemos hacer nada. O sea, sí o sí tenemos que trabajar nuestra gestión emocional, nuestro miedo, nuestra ansiedad, y salirnos de ese estado y pasarnos a un estado de confianza, ¿sí? Un estado de entusiasmo, un estado de alegría. Y ese estado de confianza lo vamos a tener que trabajar de diferentes formas. Una forma es preguntándonos qué es lo que nos da miedo, en qué fundamos nuestro miedo. ¿Ya nos pasó antes? ¿A qué le tenemos miedo? Con preguntarnos por la fundamentación de eso, ya caen muchas creencias limitantes que tenemos. Si no caen, a veces también hay que saber armarse protocolos de seguridad. Si uno tiene un protocolo para seguir, entonces uno ya no tiene miedo. ¿Sí? En caso de la pandemia, mi caso personal, yo me relaciono físicamente lo mínimo indispensable. Sí, tomaste todos los recaudos y generaste un proceso de cuidados. Exactamente, y no tengo miedo. Ahora, si yo tendría que ir a trabajar todos los días a una oficina, o tendría que tomarme un transporte público, o me visitaría gente en mi casa, estaría muerta de miedo. Claro, o tendrías que haber reforzado tus protocolos de cuidado, digamos. Tal cual. Si estoy en una organización y tengo seguros contratados, o sea, seguros contra robo, incendio, mala praxis, voy a estar tranquila, porque sé que si algo pasa, bueno, nada, hay un plan B, digamos. Entonces eso también ayuda a estar más tranquilo. Y lo otro que ayuda a estar más tranquilo también es simplemente dar un paso. A veces es más lo que tenemos en la mente que otra cosa.
Y todo esto a su vez nos ayuda a tener inspiración. ¿Inspiración en qué? En nuestro propósito. Y ahí cerramos el ciclo, digamos, ¿no? de lo que estábamos hablando. Bien, te hago una consulta, digo, Sí. porque en esto del propósito y demás, digo, claramente hay todo un proceso que hay que hacer de una conversación interna antes de ir a buscar una conversación externa. Sí. Cuando somos el dueño de una empresa, supongamos, ¿no? No sé, tenemos 3 socios, no sé, tenemos 20 o 30 empleados. Y escuchamos esto, decimos, uy, yo en mi vida me pregunté cuál era el propósito de esta organización, es más, ni sé cuál es mi propósito. Entonces, ahí comienzan las preguntas. Entonces, preguntémonos el para qué nuestro, para qué fundamos la empresa, para qué estamos trabajando todos los días. Tal vez la primera respuesta sea una respuesta bien pragmática, para generar ingresos para mi vida. Claro, sí. Pero eso, eso ni siquiera es una visión, digamos, ¿no? O sea, es un objetivo, una meta, pero hay que comenzar con el ¿para qué yo quiero tener ingresos? Preguntar ¿para qué? E ir sondeando. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer para encontrar eso. Y después que uno más o menos, por lo menos, ojo que esto no se encuentra de un día para otro, ¿eh? Yo No, en realidad claramente. lo pregunté hace 4 años, cuando estaba estudiando coaching, empecé a preguntar. Y de esa primera respuesta que yo di a eso, hasta el día de hoy, mi propósito fue cambiando, porque lo fui Claro, es puliendo. dinámico, digamos. Es dinámico porque uno no lo... Hay un propósito base, que es, digamos, si querés decirlo, con el que uno nace, ¿no? Que no cambia. El tema es que para acceder a eso, uno pasa un tiempo. Claro. Entonces, es como una cebolla, eso es lo que quiero decir. O sea, la cebolla está acá, la cebolla sigue siendo cebolla, pero para acceder a su núcleo, yo tengo que ir Hay muchas sacándole capas. tal cual. Entonces, el trabajo de propósito es un trabajo que lleva un buen tiempo. No sé decir el tiempo porque eso depende de cada persona y depende de la importancia. ¿Saben de qué depende? Del dolor que esté sufriendo la persona que no sabe cuál es su propósito. Claro. ¿Sí? Porque Sí, si todo porque, perdón, digo, creo que uno puede irse a preguntar el propósito o a querer revisarlo, como vos decías al principio, en un momento de incertidumbre, de inseguridad o de miedo. Si no, Exactamente. digamos, Si uno es exitoso en la vida, fluye. digamos, todo fluye, y entonces mucha gente dice, bienvenido a las incertidumbres, bienvenido a los problemas, porque eso nos hace trascender, nos hace crecer, y si pudiéramos compararnos una vida sin ningún problema y una vida con algunos problemas, seguramente la vida con algunos problemas nos va a hacer más sabios, más pacientes y ser Bien, más amorosos con todos. Si no, no clarísimo. sirvió para nada, digamos, ¿no? No, está más que claro. Bueno, Andrea, la verdad es que en esto de gestionar estas cosas y de tener que uno volver como a los orígenes, digo, ¿no? O a esto de revisarse, es fundamental, como vos bien decías, primero ese paso antes de ir al afuera. Tal cual, y después ir al afuera, ¿no? Comenzar a hablarlo, como te decía, primero con uno mismo, después con los socios y después llevarlo a toda la organización o a todo el emprendimiento. Y saber que esto es un trabajo constante, es un trabajo de toda la vida, que hay que hacer para estar ajustándose y reviendo las cosas. Aparte, las visiones están escritas para cumplirse. Claro. En el ejemplo de la empresa de transporte, pasado los 5 años, llegaron al 30%, genial, tienen que poner otra visión. ¿Sí? Sí, Y sí. si no llegaron, a ajustar y ver, Sí, ¿por qué no? ¿por ¿Y qué qué no? ¿Qué pasó? pasó? Eso hay que hacerlo antes, ¿no? Es una visión de 5 años, tenemos 5 años para ir viendo qué es lo que pasó y poder ir cambiando. Porque hay que trabajar para no cambiar el objetivo, aunque sí se cambie la estrategia, ¿no? O sea, y esto es lo que tiene épocas de incertidumbre, donde por ahí es como un terremoto. Cuando hay un terremoto, muchas veces los ríos mismos cambian su curso. Claro. Sí, sí. Entonces, y esto no implica dejar de hacer lo que uno quería hacer. Esto implica cambiar la estrategia. Claramente. ¿Sí? O Bueno, sea, bueno. nunca abandonar, nunca renunciar. Siempre seguir para adelante y cambiando la estrategia, cambiando las creencias, incorporando nuevos aprendizajes.
Muy claro, muy claro. Adoptando un nivel de conciencia superior. Como decía Einstein, los problemas no se solucionan en el mismo nivel, se solucionan en el nivel siguiente. Bueno, digo, claramente toda crisis o toda gran, digamos, a ver, de alguna manera digo, uno no debería tener que estar esperando una gran crisis o un gran problema para ir revisando o ajustando o mejorando. Pero bueno, digamos, el ser humano o en general, en nuestros comportamientos, nos tiene que pasar algo complejo para salir a revisar. En esto que decíamos, si no fluye, mientras fluya, mientras todo está bien, vamos para adelante. Ante la eventualidad o el gran cimbronazo, ahí nos vemos obligados a. Y eso también es algo que tiene que ver con el aprendizaje colectivo, ¿no? O sea, qué bueno estaría que esto lo aprendamos desde chiquititos, ¿no? O sea, de no esperar a que todo reviente, digamos, ¿no? O sea, perdonando la expresión, Sí, sino pero bueno, es poderlo bien gráfico. ver antes, ¿no? O sea, y tener indicadores y alarmas, bueno, empresas tienen que tener indicadores, ¿no? O sea, la importancia acá de la registración constante, esto lo digo como contadora, registrar todo, documentar todo, tener informes y tener una idea, un tablero de comando. ¿Cuáles son mis índices que me están indicando justamente si voy mal o voy bien? Entonces no esperemos hasta que todo nos dé mal. Es como cuando uno está siente uno un dolor, no sé, en las lumbares. Bueno, me duele un día, me duele 2 días, cada vez me duele más. Hace 2 semanas que me duelen, bueno, llama al médico. Sí, no esperes a que no te puedas levantar. Exactamente, porque después vas a tener y es más, ahí es el momento también, no solo de llamar al médico y ver qué es lo que está pasando, sino también es el tema de cambiar mi estrategia de vida. Estoy haciendo gimnasia, estoy caminando, ¿cómo me estoy sentando? No esperar hasta que me huelen la columna. Como decías al principio, esto de revisar nuestros propósitos, aplica a una organización, aplica a las personas, nos atraviesa en todo, digamos. Bueno, Andrea, creo que la verdad ha sido un placer. Espero que todos los que vean después el video y demás lo disfruten y puedan valorar todo esto. Creo que abriste un montón de puertas a esto de gestionar la incertidumbre. Bueno, nada, gracias. Y bueno, no sé si recordarles a todos que te encuentran en las redes. ¿Dónde me encuentran? Me están encontrando en LinkedIn como Andrea Montesino, en YouTube también como Andrea Montesino, en Instagram como AM Consultora. Bueno, les recuerdo que soy coach para emprendedores y también organizacional y para ejecutivos, y les recuerdo que voy a estar haciendo un taller hablando de gestión organizacional en épocas de incertidumbre en marzo, así que pueden entrar a la página de Gestión Compras y van a encontrar mis datos y me pueden contactar también. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Andrea. Recordarles a todos que, como decía Andrea, pueden entrar en nuestra web. Ahí no solo van a encontrar el perfil de ella, sino de todos los consultores que son parte de consultores asociados en gestión de compra. Y bueno, nos vemos en la próxima y saludos a todos. Gracias.